Bueno, vamos a hablar precisamente de lo que está ocurriendo en el Vaticano, donde se viven horas históricas. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile ante la Santa Sede, nos acompaña en primera edición de CNN Chile. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Hablábamos de algo en comerciales, de qué tan distinto es ser embajador en el Vaticano que ser embajador, por ejemplo, en China o en Rusia, que son otras destinaciones donde estuvo usted también. ¿Qué tan diferente es? Muy diferente. Yo creo que la misión del embajador es diferente porque la misión de la Iglesia propiamente tal también es diferente. Si bien es cierto, el Vaticano tiene una dimensión de Estado también, es un tridente, ¿no? En la sede apostólica es el Papa y es el Estado Vaticano. O sea, tiene una visión y una presencia temporal a través de los nuncios, a través de embajadas, se contacta con los gobiernos. Pero obviamente que la Iglesia como tal y el Vaticano tiene una misión escatológica de sentido último, que es universal. O sea, no es dedicada a un solo país, sino que es dedicada a la comunidad entera. Entonces, eso hace que los temas de análisis, de visión, de seguimiento de las cosas tenga que ser más cuidadoso, tenga que ser más estudiado. Y obviamente que hay una influencia de alguna manera en el Vaticano, sean católicos o no sean católicos los países, en lo que se refiere a la conducción societal de los países, porque el Vaticano tiene alguna injerencia en el nombramiento, sea con concordatos, con acuerdos, o sea con acuerdos de caballero, como en el caso de Chile, en el nombramiento de los pastores, de los obispos. Ahora, ¿cómo funciona la política vaticana? Porque es un régimen bastante particular. Si lo comparáramos con cualquier otro país, tendríamos que decir que es un régimen bastante absolutista, donde hay una especie monarquía elegida. Así es, pero donde el monarca, el Papa, tiene un poder prácticamente absoluto, muy distinto a una democracia. ¿Cómo funciona la política vaticana? Bueno, ahí han habido muchas discusiones en la historia de la Iglesia, incluso desde el Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a la figura del Papa, que es un obispo, es el obispo emérito de Roma, es el sucesor de Pedro en Roma. La discusión que ha habido siempre es si es el primo inter pares o es uno más. Esa discusión está siempre dentro de la Iglesia. Pero el Papa, obviamente, que representa a la Iglesia, es donde le entregaron las llaves del reino y sobre esta roca construiré la Iglesia, y él es el sucesor de Pedro. Entonces, él tiene una curia, la curia que son dicasterios, que son los ministerios, que están diferentes personeros, cardenales, que colaboran en la conducción de la Iglesia con el Papa y tienen relaciones con los gobiernos locales y con las iglesias locales. Entonces, ahí hay yo diría que el gobierno de la Iglesia es un gobierno colegiado, que son de los obispos. La Iglesia tiene tres módulos, diríamos, para entenderlo así. El cuerpo de Cristo, que es la revelación divina y la escritura, y la exégesis de la escritura, la interpretación, etcétera. El pueblo de Dios, que es la Iglesia y los laicos, que también ahí ha habido una evolución, y la administración, la colegiatura, que es los obispos que todos tienen una diócesis y gobiernan la Iglesia de consuno, en unidad supuestamente. ¿Y quiénes son? Bueno, esto de la unidad evidentemente es teórico, porque evidentemente como en todo lugar hay también grupos, hay también disputas de poder, eso evidentemente existe. ¿Qué grupos se han fortalecido más? Se habla mucho del Opus Dei, por ejemplo, que se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos. No creo, eso depende de los países y además de la difusión que le haga a cada uno. Yo tengo el mayor respeto por todos los movimientos carismáticos y todos los movimientos que existen dentro de la Iglesia y de la Santa Sede, y yo como embajador participaba en todo y con todos. Pero obviamente que hay mucho mito en eso. Yo creo que el Papa, y este Papa particularmente, es muy entendido y con convicción de la Ecclesia universales, por sobre las iglesias locales. Esta es una discusión muy antigua, también acuérdense cómo se forman las iglesias antes. Entonces, la iglesia universal es muy importante, entonces no creo esto de que sean divisiones en ese tipo, sino que son divisiones más bien donde se mezcla un poco la espiritualidad, el servicio y el poder. Porque la Iglesia, hay que acordarse que hasta el año 1874, una cosa así, existía, un poquito antes, existía los estados pontificios. O sea, había un poder espiritual y un poder temporal. Entonces esto también tiene una tradición. Entonces gobernar a la Iglesia es un desafío. Yo creo que el Papa ha puesto las cosas muy en su lugar. Por eso yo diría que analizar este tipo de rumores, este tipo de comentarios, más bien hay que irse a lo que dice el Papa. El Papa siempre ha dicho que las escrituras son la riqueza y el tesoro de la Iglesia y que son la continuidad de la fe. Entonces, de alguna manera, el Papa tiene muy claro eso.
Entonces, cuando él habla de divisiones, bueno, son divisiones que han existido muchas veces, y también acuérdese que hubo divisiones en el Concilio Vaticano II, los conservadores que rechazaron los textos, y los otros que encontraron que era un impulso inicial para empezar un cambio, incluso litúrgico, en la Iglesia. ¿Y usted cree que, o lee como señales las que ha dado el Papa al hablar, por ejemplo, del tema de la importancia de la unidad, de evitar las divisiones en la Iglesia? ¿Lo ve como señales que un poco explican también cuál fue el proceso que lo llevó a él a pensar en renunciar? Sí, yo por lo menos sin ninguna pretensión, porque yo le voy a decir que deben haber 10 personas en el mundo, a lo mejor, o menos, que conocen verdaderamente los entresijos del Vaticano y de la Iglesia. Entonces, yo voy a hablarle como un observador de 4 años, de un embajador que buscó los contactos y buscó entender un poco cuál era la relación que teníamos nosotros con ellos. Por cierto que entender a la Iglesia en ese sentido yo creo que tiene que ver con la organización de la curia. La organización de la curia. El secretario de Estado, ahí sí que podríamos decir que tradicionalmente ha sido un primo entre pares. Entonces, por eso ha habido mucha discusión tradicional. Mucho que estaba cuestionado, Tarcisio Bertone, que era una persona resistida por muchos. Claro, Tarcisio Bertone es una persona muy sencilla, una persona de bastante calidad intelectual incluso. Lo que pasa es que no ha tenido manejo de poder administrativo del Vaticano. Él, uno que conocía poco los entresijos del Vaticano, si bien es cierto había sido secretario del cardenal Ratzinger en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero, acuérdese que Pablo VI suprimió una época la Secretaría de Estado. Dijo, el Papa es el secretario de Estado. Porque de alguna manera, si quiere hacer un símil, el secretario de Estado es como el primer ministro de la Iglesia, el que conduce. Y eso es muy complicado desde una perspectiva de la colegiatura de la Iglesia, de la autonomía de los dicasterios, de las relaciones con las iglesias locales, etcétera. Entonces, obviamente que había habido una tradición desde Pablo VI después, en adelante, hacia el final de Pablo VI, acuérdense que nombra al cardenal Casaroli, que fue un gran diplomático, y los dicasterios se llenan principalmente en la época del Papa Juan Pablo II con cardenales provenientes de la Secretaría de Estado, o sea, los diplomáticos, entre comillas. Y entonces eso, con este Papa, que conocía bien, hacía 25 años que estaba en la Congregación de la Doctrina de la Fe, hizo un cambio y puso a una persona fuera de la curia en esto. Entonces yo creo que hoy día el Papa, me atreví a decirlo yo la otra vez, con todas estas reservas que uno tiene, aprensiones de que no pretende estar dictando cátedra, pero yo creo que el Papa en estos discursos ha ido marcando el perfil de su sucesor. ¿Cuál sería el perfil? El perfil de su sucesor yo creo que tiene que ser una persona, primero que conozca los entresijos del Vaticano, los intríngulos del Vaticano, las cuotas. Que esté adentro en este momento, más bien. No, que lo conozca. No puede ser que no esté adentro, puede ser que esté que sea obispo, por ejemplo, puede ser el presidente de la Conferencia Episcopal Europea, que ahí nunca nadie ha hablado, pero ahí hay un cardenal de gran importancia, un cardenal húngaro, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Europea, que es un hombre de fuerte carácter y muy sólido en la doctrina. Yo creo que tiene que tener, el Papa ha dicho de alguna manera que tiene que tener solidez doctrinaria, mucha personalidad, mucha impronta, y conocer un poco lo interno de la Iglesia. Y yo creo que en eso ahí hay pocas personas que trascienden o que dan el tipo, la tipología. Entonces por eso se hacen estas cábalas y estas cosas. Yo creo que hay esto de las cábalas de cuántos son los cardenales europeos, cuántos son los... Eso lo van a hacer los cardenales adentro. Yo creo que lo primero, seguramente lo que se dice, ¿no? Que el cónclave llegan los cardenales, se dice. Pero hay secreto pontificio, así que puede ser por especulación. Sí, claro. Pero yo creo que hay algo, ¿verdad? Bajo la excomunión no pueden decir nada de lo que ocurre. Yo creo que llegan los cardenales y del primer día deben haber unos 40 nombres encima de la mesa. Y obviamente que empiezan a analizar dónde ha trascendido, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho en el bien de la Iglesia, cómo se ha comportado en su vida eclesial, en su vida como cardenal, qué es lo que ha escrito. ¿Qué formación doctrinaria tiene? En el último cónclave se dijo mucho que Joseph Ratzinger tomó desde el principio un cierto rol de liderazgo y de alguna manera fue natural para muchos decir, bueno, él es claramente el que está liderando todo esto, él es el hombre que debe ser el Papa. ¿Hoy no se ve una personalidad que tenga un liderazgo tan claro sobre el Colegio de Cardenales? Bueno, el Papa no se ha muerto. No obstante que él dice que todas sus lecturas y en sus homilías, él ha dicho que va a subir al monte, que va a orar, pero que no se baja de la cruz, sino que va a trabajar desde otra perspectiva. El Papa se queda en el Vaticano.
y el jefe de la Casa Pontificia va a vivir en la misma casa de él. Cambia hábitos, cambia cosas que los medios obviamente le ponen mucho acento en esto porque obviamente es llamativo, ¿no? Pero también es llamativo que haya un papa que esté ahí. Yo creo que eso también es un signo, este es un papa de signo, este es un papa que ha marcado una diferencia. Yo creo que era difícil también en un papa como... Yo creo que hay que hacer lecturas diferentes entre el papa Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI. Yo creo primero de dónde vienen, cuál ha sido su vida, cuál ha sido su historia. Pero antes de eso, iba a hacer un lado. ¿Usted cree que el hecho de que Benedicto XVI, o sea, que haya un papa vivo en el momento del cónclave, puede significar que él de alguna manera puede ejercer algún tipo de influencia, aunque sea indirecta? Yo creo que ya la ejerció, porque en dos cosas. Primero, el 60% del cónclave está elegido por él, y él es un hombre riguroso, no elige a cualquiera. Y segundo, yo creo que él ha mandado, ha perfilado. Y creo también, eso me atrevo a decirlo porque yo creo que como un observador que conoce un poco allá, yo creo que la Iglesia, como todas las instituciones un poquito cerradas, han sido golpeadas por la transparencia, no por la globalización. Entonces, está en el escrutinio público. Y yo creo que este hecho y estos discursos, estas homilías del Papa, donde ha hablado de divisiones, donde ha hablado de inmundicia, donde ha hablado de cosas, de que hay maldad, etcétera, también dentro de la Iglesia, que por lo demás no es nuevo, siempre se ha dicho, obviamente que esto significa que de alguna manera él perfila cuál es el problema, ¿no? El problema que hay para la Iglesia. Y él dice que a él no solo le faltan capacidades físicas, sino que espirituales para conducir la barca de Pedro. Entonces, él es muy sólidamente un papa que también ha sido misionero de la doctrina. Por eso creo que hay que leerlo al papa, más allá de los rumores, más allá de las descréditos, más allá de lo que pueda decir un periódico, un medio de comunicación. Yo creo verdaderamente que hay que hacer una lectura no solo dirigida a los fieles, sino que también dirigida al pueblo de Dios compuesto por sacerdotes y laicos. Se habla mucho, o se ha hablado mucho de que en Latinoamérica está el futuro de la Iglesia Católica, sí, por la gran cantidad de fieles, por su crecimiento, y que en algún momento, tal vez ahora, va a llegar el momento de un papa latinoamericano. ¿Usted lo ve como algo realmente posible o todavía es algo lejano? Mire, yo me remito a lo que fue la aceptación por la ciudadanía mundial en general de lo que fue el Concilio Vaticano II. Y yo creo que este Papa, para relacionarlo con el Papa, su pregunta, yo creo que este Papa está un poco moldeando su capacidad de reflexión y pensamiento en lo que fue la evolución, el desarrollo y las consecuencias del Concilio Vaticano II. Entonces, en ese sentido, yo veo menos posible un Papa latinoamericano. Desde la perspectiva de la organización del cónclave, de la organización de la colegiatura de la Iglesia hoy en los temas de cómo está. Pero no lo descarto, o sea, aquí también puede haber un papa, una estrella ascendente, como fue el Papa Pío XI, por ejemplo, cuando después de San Pío X fue un papa que en 2 años fue cardenal, secretario de Estado y papa, el Papa Ratti. Y yo creo que hay algunas figuras dentro de la curia que tienen ese perfil. Antes de terminar, ya se nos acabó el tiempo, ¿algún nombre de los que Bueno, no me gustan mucho las cábalas, pero yo lo dije el otro día en la prensa, yo creo que el más sólido es el cardenal Scola de Milán, y obviamente que puede siempre haber alguno otro, puede ser el cardenal el canadiense, puede ser el húngaro, o puede ser Rabasi también, el prefecto de la cultura. Le agradecemos a Pablo Cabrera por esta conversación aquí en CNN Chile. Muchas gracias.